Por eso es un día importante, hermano presidente. Hoy se marca un avance más en esta construcción extraordinaria de un Estado para vivir bien, de un Estado muy diferente a las lógicas y a los cánones con los que se vivía en el pasado. Esta ley nos trae básicamente tres elementos de beneficio para nuestros hermanos personas con discapacidad. Un primer elemento, estamos hablando de una inserción laboral obligatoria del sector público, pero también del sector privado, con mecanismos de control y seguimiento, para que no exista ninguna discriminación, y si existe discriminación, más bien sea una discriminación positiva. Tengan la obligatoriedad de incorporar a nuestros hermanos en igualdad de condiciones, en igualdad de responsabilidades y en igualdad de beneficios a fuentes laborales, para que ellos puedan cumplir determinadas funciones, trabajar y ganar su sustento con la dignidad que todo ser humano debe hacerlo. Un segundo elemento es el que se traduce en garantizarles la estabilidad laboral a las personas con discapacidad o a las personas que tengan familiares en primer grado y segundo grado con discapacidad. Estamos hablando de que a la estabilidad laboral que existe para las mujeres embarazadas y hasta el año del nacimiento de su hijo, que existe en otros sectores, ¿no es cierto?, como fines sindicales y demás, se sume una estabilidad laboral fundamental para garantizar la absoluta permanencia de nuestros hermanos y de los familiares que tienen hermanos en situación de discapacidad. Que el hecho de que nuestros hermanos tengan que pedir constantemente licencias para ir al médico, para hacerse tratamientos o para atender a un familiar, jamás sea un motivo, presidente, para que ellos puedan perder su trabajo. Que se respete su dignidad y que se respete su trabajo fundamentalmente a través de la estabilidad, que es el elemento central. Y un tercer elemento, quién sabe el elemento más importante, es un esfuerzo conjunto del gobierno central y de los gobiernos autónomos municipales. Vamos a crear un bono. Esta ley, presidente, bajo su instrucción, bajo sus directrices, recuerdo muy bien cuando se analizaba este tema, fue nuestro presidente, con esa gran conciencia social que él tiene, el que dio las luces para que este proyecto finalmente fuera tramitado y fuera aprobado en el órgano legislativo y hoy esté listo para su promulgación. Estamos hablando de un reconocimiento económico mensual, ya no estamos hablando de un bono extra a fin de año, una remuneración anual. Estamos hablando de un bono para las personas con discapacidad grave y muy grave, mensual, de 250 bolivianos, que se va a dar en un esfuerzo, reitero, conjunto de los gobiernos municipales con el aporte fundamental del gobierno central. Hay una gran diferencia entre hablar de un bono anual y de un bono mensual, y recuerdo también que con nuestro presidente el año 2007-2008 analizábamos eso. Antes había el bono sol, que era una remuneración anual mínima. El gran avance de nuestro gobierno fue convertirlo en una remuneración mensual. Cuando uno tiene una remuneración mensual, tiene la cercanía de un apoyo económico, de una ayuda económica que nos permite mejorar nuestro nivel de vida y nuestra calidad de vida. Hermano presidente, en algunos países europeos, el hecho de que en la familia uno tenga personas con discapacidad es un motivo de, no diríamos de alegría, pero no es un motivo de tristeza, no es un motivo de preocupación, no es una pena. Se acepta y se vive con eso, porque el Estado genera las condiciones para que eso ocurra. En nuestro país tenemos que lograr ese objetivo. Nadie de nosotros está libre de tener un problema de salud o de que algún familiar cercano tenga un problema de salud. Nuestra responsabilidad como gobierno, como Estado, es generar los mecanismos y las condiciones para que esa situación jamás sea mal vista, para que esa situación no nos traiga penuria, no nos traiga preocupación, que nos entendamos como seres humanos y que hagamos prevalecer bajo su mandato, como siempre, al ser humano en su integridad como el eje central, como el elemento central del Estado. Un día memorable, un día histórico, presidente, donde avanzamos en la construcción de un Estado social, un Estado de equilibrio, un Estado de bienestar. Hoy, nosotros como Ministerio de Justicia, como cabeza de sector en la protección de los hermanos con discapacidad, nos sentimos profundamente orgullosos y felices de este avance
de nuestro gobierno, de nuestra sociedad, de nuestro Estado, en la construcción de un verdadero Estado de bien, un verdadero Estado para vivir bien, un verdadero Estado de equilibrio y de razonabilidad, donde el ser humano es el punto central y la razón misma de la existencia del Estado. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro hermano ministro de Justicia y Transparencia Institucional, doctor Héctor Arce Saconeta. A continuación vamos a dar paso a la promulgación de la Ley 977, Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, con la finalidad de asegurar una vida digna de personas con discapacidad. Esta ley tiene dos objetivos. El primero, que es la inserción laboral de personas con discapacidad, del padre, la madre, el cónyuge o tutor de personas con discapacidad grave y muy grave en el sector público y privado. Y el segundo, de un bono mensual, crear un bono mensual de 250 bolivianos para las personas con discapacidad grave y muy grave. A continuación, nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima, firmará la Ley 977, Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad. Les recordamos que para ser beneficiarios deberán estar registrados en el Sistema de Información del Registro Único de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud y contar con el carnet de discapacidad vigente. La renta solidaria a personas con discapacidad grave y muy grave se continuará pagando hasta diciembre del 2017. A partir del 2018, con la reglamentación y la coordinación necesaria con los municipios, entra en vigencia el bono municipal. De esta manera, nuestro hermano presidente sella la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para Personas con Discapacidad. Por supuesto, nuestro hermano presidente realiza la entrega de la Ley 977 al compañero Roberto Nacho, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, en representación de las personas con capacidades diferentes de los 9 departamentos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a brindar, por favor, nuevamente este fuerte voto de aplausos por este gran avance en nuestro país. Y cedemos la palabra a nuestro compañero Roberto Nacho, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad. Buenos días. En primer lugar, brindarle un saludo a nombre de todas las personas con discapacidad, el hermano presidente Juan Evo Morales, al vicepresidente el licenciado Álvaro García Linera, al ministro de Justicia Héctor Arce, a la ministra de Salud. Muchas gracias, ministra, por trabajar por nuestro sector, doctora Ariana Campero. También saludarle al doctor Carlos Romero, que muchas veces en Santa Cruz acudimos a él para trabajar, para que este sector surja y no estemos en el olvido. También al ministro Zeini Fazeira, al ministro Zené Martínez, al compañero Gringo González, gusto conocerlo, presidente de la Cámara de Senadores, a la doctora Gabriela Montaño, que no está, al canciller de la República, doctor Guanacuni, a los ministros. También quiero mencionar muy especial a la doctora Andrea Oropesa, que es la directora de discapacidad del Ministerio de Salud, a la doctora Estefanía Morales, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, que siempre está apoyando al sector, y a todos, a los 9 presidentes de las federaciones nacionales que están aquí presentes, al ejecutivo de la FENACIEBO, a la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, a los compañeros de la FEBOS, la Federación Boliviana de Sordos, y a todo y cada uno de ustedes, compañeros. Hoy, compañeros, para las personas con discapacidad es un día muy especial y histórico para nosotros. Nosotros, cuando firmamos el acuerdo de los 42 puntos,
nos habíamos puesto una meta de estudiar, de trabajar y darles una remuneración económica. Muchos no creían, muchos decían, no, se han vendido, están ahí. No es así, compañeros. Este es el resultado de esa lucha de los 9 departamentos, de los ejecutivos departamentales, especialmente del compañero Efraín Rodríguez, el presidente de Cochabamba, que le hemos puesto el hombro para que este bono salga. También nosotros no solamente estamos trabajando, presidente, con lo que es el tema del bono. Hemos querido ir más allá con lo que es la ley de inserción laboral. Con esta ley, mínimamente unas 10.000 personas con discapacidad van a tener su fuente de empleo, y ese es un logro grande para el sector, compañeros. Estamos trabajando, no está aquí el ministro de Vivienda, Milton Claros, el tema, lo que es las viviendas para personas con discapacidad. La semana pasada, el domingo, inauguramos en el departamento de Santa Cruz, estaba el vicepresidente, en Cotoca, las 41 primeras viviendas para personas con discapacidad. Ya tenemos avanzado en Santa Cruz construir 300 viviendas para compañeros con discapacidad. Y en los demás departamentos lo vamos a hacer también, compañeros. ¿Eso qué significa, compañeros? Que hay un respaldo, un apoyo, una tendida de mano del gobierno hacia el sector. Nosotros, compañeros, hermano presidente, también las personas con discapacidad queremos ser parte de la Agenda 2025. Queremos poner nuestro granito de arena para que Bolivia, y especialmente las personas con discapacidad, no estemos en la calle, sino que tengamos una vida digna, una vida que nuestros hijos nos agradezcan y recuerden a este gobierno, a la cabeza del hermano Evo, como uno de los primeros y el único gobierno que se acordó de las personas con discapacidad. Muchos años atrás, gobiernos neoliberales, ¿qué hacían con los 40 millones de bolivianos? No sabíamos qué hacían, pero sí eran buenos para tocar nuestras puertas, para decir que votemos por ellos. Gracias a la política social que tiene el gobierno, esos 40 millones de bolivianos están ahora en proyecto a favor de nosotros, compañeros. Por último, hermano presidente, quiero agradecerle que trabajemos más por el sector. Esto es una muestra clara de que el gobierno quiere lo mejor para el sector más vulnerable, que somos nosotros, las personas con discapacidad. Dicho esto, compañero, muchas gracias. ¡Viva el compañero Evo Morales! ¡Viva la persona con discapacidad! Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro compañero Roberto Nacho, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad. Estamos en transmisión en directo a través de Bolivia TV, Red Patria Nueva y diferentes medios de comunicación, donde estamos desarrollando el acto de promulgación de la Ley 977, Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad. A continuación, escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima. Hermano Álvaro, nuestro vicepresidente, ministras, ministros, viceministros, el presidente del Senado, compañero Gringo González, hermana presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño,
La Confederación de Personas de la Confederación de Personas con Discapacidad, asambleístas nacionales que acompañan este acto, nuestros sectores sociales, como también a todas las hermanas y hermanos presentes acá, con motivo de la promulgación de la Ley de Inserción Laboral y la ayuda económica para personas con discapacidad graves y muy grave. Escuchando las intervenciones del doctor Arce, como también nuestro compañero de la Confederación, poco a poco hemos avanzado a atender a los sectores más olvidados en la historia de Bolivia. Al margen de los derechos políticos de las mujeres y el movimiento indígena, en toda la historia de Bolivia, el sector más marginado ha sido las mujeres de todas las clases sociales y el movimiento indígena. Mediante una nueva constitución política de Estado resuelto el tema y la participación de estos sectores. Y ahí viene el sector social muy importante. Los niños, los abuelos, pero recordemos rápidamente, una temporada han creado el bonosol para los abuelos, pero el bonosol ¿con qué plata era? Era con la venta a las empresas estratégicas. Como no había empresas para seguir vendiendo, ya no había plata para bonosol, ni había empresa para vender. Y me recuerdo cuando yo empezaba como diputado, un año ya no había bonosol, y una pelea entre el MNR con el MIR. No sabían de dónde sacar plata. Unos defendían bonosol y otros estaban con Bolivida, pero no tenían plata. Y era una deuda interna o deuda externa finalmente para bonosol. Sin embargo, hermanas y hermanos, que con las políticas implementadas en la parte económica, bajo la lucha de los movimientos sociales, quiero decir, con las nacionalizaciones, hemos cambiado ya la situación económica de los sectores más abandonados. Ahora tenemos, bueno, Juancito Pinto, no es con la venta de las empresas, es con nuestra plata, la plata de las nacionalizaciones de nuestras empresas públicas. Hay renta dignidad, y también con nuestra plata. Creamos para las hermanas embarazadas, aunque quisiéramos seguir mejorando eso, pero para mejorar estos bonos o rentas, tenemos la obligación de cómo planificar el crecimiento económico del país. Lo que nunca creamos estos bonos, estas rentas. Y lo más importante, seguramente ustedes están haciendo seguimiento por los medios de comunicación frente a esta crisis económica del capitalismo, ¿no?, que a nosotros nos afecta con el precio del petróleo, el tema del gas. Pues frente a este problema internacional, en algunos países de América Latina, hasta en Europa, están quitando los beneficios sociales, les han cerrado. Y aquí hemos mantenido, a veces mejorando. Y ahora estamos creando otro bono de mensualidad para las hermanas y hermanos con discapacidad muy grave y grave. Revisen en los países vecinos, revisen en los países de América Latina. Eso no hay en América Latina y el Caribe. Que para nosotros es una alegría hoy día, con ustedes, hermanas y hermanos, promulgar esta ley para hermanas y hermanos con discapacidad, un bono de 250 bolivianos mes. Y esta norma también son para fuentes laborales. El sector público tiene que tener en su persona el 4% de hermanas y hermanos que tienen discapacidad. El sector privado
el sector privado el 2%, también el sector privado tiene que aportar con 2%. Pero también mi recomendación, hermanas y hermanos, con respeto y con mucha responsabilidad. Años pasados hicieron una marcha y a mí algunas alcaldías y algún sector privado me reclamó. Ese compañero con discapacidad tenía su trabajo garantizado, pero abandonó, se vino aquí, dejó a veces a su familiar. Claro, lamentablemente será, o felizmente será, la alcaldía estaba pagando ilegalmente a ese hermano con discapacidad. No son todos, algunos, pero a veces nos hacen quedar mal. Como las alcaldías estaban pagando ilegalmente para hacer conflicto a la EVA, al gobierno, al proceso, he decidido entonces, paguen legalmente a la alcaldía, pues a los hermanos con discapacidad. Gobierno y Estado, paguemos juntos, legalmente a todos, con hermanos con discapacidad. Y están ahí ahora. Como somos gobierno, tenemos un ministro de gobierno radarizado, está viendo todo, controla todo, y por eso estamos bien informados. Pero algunos hermanos alcaldes se me han quejado de que ellos salvaron su responsabilidad, dando fuentes de trabajo, y finalmente abandonan su trabajo y evidencian la marcha. Sus compañeros dirigentes de la Confederación, de las federaciones, que también tenemos la obligación de cómo educarnos, ¿no? Pero también se me quejaron algunos, muy pocos, pero por muy pocos, por unos quedamos mal todos. Eso también pasa en el gobierno, eso también en muchas instituciones, ¿no? Y dice, como es por ley, tienen trabajo, ese compañero a veces no cumple con sus atribuciones. Claro, son trabajos, tienen que ser liviano, no puede ser forzado, ¿no? Pero es nuestra obligación cumplir y aportar. ¿Por qué estamos creando esta clase de bonos y rentas? Porque Bolivia está creciendo económicamente. Dentro de los planes que tenemos va a seguir creciendo económicamente. También quisiéramos ver al 2025 cómo estarían nuestras hermanas y hermanos con discapacidad al 2025, en el bicentenario. Y para que estemos mejor hay que trabajar. Si podemos aportar de algo, hay que aportar. Y ese aporte, ¿qué significa? Trabajar, disciplinadamente, y eso nos permita trabajar. Ustedes saben, hermanas y hermanos, después de las guerras mundiales, después de enfrentamientos de algunos países en guerras, esos países están destrozados hace 30, 40, 50 años. Rápidamente aparecen países industrializados. A mí me ha sorprendido. He hecho seguimiento a esos países. ¿Por qué se levantaron? Y dicen, para empezar, levantarse, trabajaron 10 horas, hasta 12 horas. Me dicen algunos gobiernos, inicialmente, sin muchos derechos laborales, pero la idea era levantar al país, porque el país se levantaron todos los derechos. Y trabajo. A mí me ha sorprendido. No quiero levantar nombres de tantos países, especialmente en Europa, con las guerras mundiales, estaban destrozados. Ahora de ellos tienen que comprar su tecnología. Entonces aporte, de acuerdo a las normas que tenemos, respetando los beneficios sociales, como debe aportar sagradamente para que Bolivia siga creciendo económicamente. Es el gran deseo que tenemos. Hermanas y hermanos, hoy día estamos promulgando este nuevo beneficio social. Ustedes saben, hermanas y hermanos, antes la plata que destinaban los partidos políticos hemos quitado. Sería largo comentarles. El 2002, cuando por primera vez fue candidato a la presidencia, nosotros no gastamos nada, casi nada, gracias al aporte, la conciencia del pueblo boliviano. Y cuando terminan las elecciones, en base al porcentaje que obtuvimos, que ganamos, teníamos como
1,5 millones de plata. Y la ex Corte Nacional Electoral nos dice, tanto tiene plata, reciban. Pero hay que presentar facturas, no tenemos facturas. Creo que nosotros $200,000 creo que hemos recibido. Hemos rendido cuentas y no faltaban algunos, mira, así son, del MAS. Me decían, compañero Evo, las facturas se compran nomás, hay que recibir esa plata, querían llevarme a la corrupción. Yo me enojé y sabe, doctor Héctor Arce, hemos devuelto más de $1 millón a la Corte Nacional Electoral, no nos gastamos. Esa es nuestra honestidad. Cada año hemos devuelto, ¿no? Y habremos dicho, ¿para qué vamos a estar gastando los partidos políticos? O sea, esa plata que se vaya a las hermanas y hermanos con discapacidad. Hemos destinado esa plata por ustedes, hermanas y hermanos. Con una parte de esa plata vamos a seguir construyendo como estamos haciendo. Y otra parte vamos a aportar también para este bono de mensualidad de 250 bolivianos mes, con la participación de nuestras alcaldías. Hermanas y hermanos, ustedes saben los mecanismos para registrarse. La ministra de Salud, el ministro de Trabajo tienen que coadyuvar rápidamente para operativizar esta mensualidad de 250 bolivianos. Antes se pagaba, era 1.000 bolivianos al año, ahora va a ser 3.000 bolivianos al año, pero pagando mensualmente 250 bolivianos. Quiero decir muchas gracias por el trabajo de ustedes, trabajo en la Asamblea, al Guillermo González, a compañera, Gabriela, a todos nos hemos movilizado como planificar, pero jamás podemos perjudicarnos. El diálogo siempre está abierto. No quiero comentarles cómo a algunos les ha usado la derecha solo para molestarlos y cómo les ha perjudicado. Estamos viendo ahora cómo algunos quieren molestar. ¿Qué quieren? No quieren que este proceso siga. Quieren que las nacionalizaciones fracasen. No quieren que Bolivia siga creciendo. Ustedes saben que ha crecido bastante en corto tiempo Bolivia. Y nuestra responsabilidad es cuidar la economía para que Bolivia siga creciendo. A planificación, inversión. Y una vez teniendo utilidades, redistribución de la riqueza. Esto es nuestra tarea, por eso estoy comentando a los niños, a los abuelos, a las embarazadas, ahora con hermanos con discapacidad. Yo me acuerdo, hermano Álvaro, cuando llegábamos al gobierno, 2006, 2007, presidente, no se olviden los abuelos, de sus abuelos. Yo decía, espera un rato, espéranos. Ya, cuando va creciendo, sin ningún miedo, porque la plata que tenemos, tiene que guardar uno para seguir invirtiendo y las ganancias para la gente más abandonada en toda la historia de Bolivia. Eso hacemos y por eso sigue nuestro proceso, hermanas y hermanos. Muchas gracias, mucha suerte, una misión cumplida por ustedes. Concluye este acto especial en Palacio de Gobierno con la promulgación de la Ley 977 de Inclusión Laboral y Ayuda Económica, que tiene como objetivo beneficiar a miles de personas con discapacidad grave y muy grave, ya que con esta normativa las instituciones públicas tienen la obligatoriedad, la inserción laboral en un 4% y las instituciones privadas en un 2%. Una normativa que ha sido aplaudida por los representantes de las personas con discapacidad. Un acto especial que se ha desarrollado en Palacio de Gobierno con la presencia de autoridades del país, el primer mandatario, el vicepresidente Álvaro García Linera, asimismo los representantes de distintos sectores sociales. Con este reporte vuelvo a Estudios Centrales. Muy bien, gracias. Gracias a Leticia Catumo desde Palacio de Gobierno. Recalcamos entonces la promulgación de la Ley de Inserción Laboral, y es que esta normativa, por ejemplo, plantea la inserción laboral de personas con discapacidad grave y muy grave para asegurar una vida digna. Además, se establece el pago de un bono de 250 bolivianos para aquellas personas con discapacidad que no puedan insertarse al sector laboral. Hasta acá esta actividad. Cerramos con el siguiente resumen. Permiso, buenos días. Esta ley nos trae básicamente tres elementos de beneficio para
nuestros hermanos personas con discapacidad. Un primer elemento, estamos hablando de una inserción laboral obligatoria del sector público, pero también del sector privado, con mecanismos de control y seguimiento, para que no exista ninguna discriminación, y si existe discriminación, más bien sea una discriminación positiva. Tengan la obligatoriedad de incorporar a nuestros hermanos en igualdad de condiciones, en igualdad de responsabilidades y en igualdad de beneficios a fuentes laborales, para que ellos puedan cumplir determinadas funciones, trabajar y ganar su sustento con la dignidad que todo ser humano debe hacerlo. Un segundo elemento es el que se traduce en garantizarles la estabilidad laboral a las personas con discapacidad o a las personas que tengan familiares en primer grado y segundo grado con discapacidad. Estamos hablando de que a la estabilidad laboral que existe para las mujeres embarazadas y hasta el año del nacimiento de su hijo, que existe en otros sectores, ¿no es cierto?, como fines sindicales y demás, se sume una estabilidad laboral fundamental para garantizar la absoluta permanencia de nuestros hermanos y de los familiares que tienen hermanos en situación de discapacidad. Que el hecho de que nuestros hermanos tengan que pedir constantemente licencias para ir al médico, para hacerse tratamientos o para atender a un familiar, jamás sea un motivo, presidente, para que ellos puedan perder su trabajo. Que se respete su dignidad y que se respete su trabajo fundamentalmente a través de la estabilidad, que es el elemento central. Y un tercer elemento, quién sabe el elemento más importante, es un esfuerzo conjunto del gobierno central y de los gobiernos autónomos municipales. Vamos a crear un bono. Esta ley, presidente, bajo su instrucción, bajo sus directrices, recuerdo muy bien cuando se analizaba este tema, fue nuestro presidente, con esa gran conciencia social que él tiene, el que dio las luces para que este proyecto finalmente fuera tramitado y fuera aprobado en el órgano legislativo y hoy esté listo para su promulgación. Estamos hablando de un reconocimiento económico mensual, ya no estamos hablando de un bono extra a fin de año, una remuneración anual. Estamos hablando de un bono para las personas con discapacidad grave y muy grave, mensual de 250 bolivianos, que se va a dar en un esfuerzo, reitero, conjunto de los gobiernos municipales con el aporte fundamental del gobierno central. Hoy, compañeros, para las personas con discapacidad es un día muy especial y histórico para nosotros. Nosotros, cuando firmamos el acuerdo de los 42 puntos, nos habíamos puesto una meta de estudiar, de trabajar y darles una remuneración económica. Muchos no creían, muchos decían, no, se han vendido, están ahí. No es así, compañeros. Este es el resultado de esa lucha de los 9 departamentos, de los ejecutivos departamentales, especialmente del compañero Efraín Rodríguez, el presidente de Cochabamba, que le hemos puesto el hombro para que este bono salga. También nosotros no solamente estamos trabajando, presidente, con lo que es el tema del bono. Hemos querido ir más allá con lo que es la ley de inserción laboral. Con esta ley, mínimamente unas 10.000 personas con discapacidad van a tener su fuente de empleo y ese es un logro grande para el sector, compañeros.